Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Quisiera pedirles que por favor vayamos con la escritura a la carta que escribe el apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, vamos a leer ahí un par de versículos. El versículo 14 y también el versículo 16. Nosotros estamos meditando en la doctrina de la seguridad de la salvación y esta es nuestra tercera exposición y bueno, Dios mediante estaremos haciendo una última exposición también el domingo que viene con la ayuda del Señor. Lo que hemos venido viendo nosotros es que primeramente cuando hablamos de la seguridad de la salvación tenemos que nosotros examinar cuál es nuestra relación con el pecado, primeramente. Y segundo, hemos visto también cómo enseña la Escritura acerca de la seguridad de la salvación. Y entendemos por medio de la Biblia de que el Señor nos enseña que existe una seguridad verdadera, pero también existe una seguridad falsa de salvación. De allí es importante que nosotros tratemos este tema ahora que estamos con vida, porque después que nosotros morimos ya no hay posibilidad ninguna de salvación. Habíamos estado viendo nosotros que existen pues diferentes circunstancias, diferentes ocasiones, diferentes acciones en las cuales las personas apoyan la seguridad de su salvación. Apoyar la seguridad de la salvación significa yo sé que soy salvo. Y cuando se me pregunta, ¿y por qué sabes tú que eres salvo? Ahí se nos pregunta la seguridad de la salvación, ¿en qué tú apoyas? Y hemos visto que la seguridad de la salvación ha estado puesta en la gran mayoría quizás de personas profesantes en una oración que se hizo, ¿no? En los métodos evangelísticos que nosotros hemos podido apreciar y posiblemente hemos participado también alguna vez con las 4 leyes espirituales, cuando se nos habla, por ejemplo, de primero ver cuál es la condición del hombre. El hombre es pecador. Segundo, Dios aborrece el pecado, en consecuencia me está aborreciendo a mí, y que lo que me está esperando a mí es una horrenda expectación de juicio eterno en el infierno. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ahí es donde muchas personas ponen Apocalipsis 3:20, que el Señor está tocando la puerta de mi corazón, debo abrir, debo hacer una oración. Si yo no puedo hacer la oración, la persona que me está evangelizando la hace por mí. Y bueno, expongo allí, yo digo que he puesto mi fe en Jesucristo. Hay personas que dicen eso: yo soy salvo porque yo hice mi oración del pecador, yo soy salvo porque hice mi decisión en Cristo. Hay otras personas también, hemos visto, que ponen la seguridad de su salvación en las doctrinas. Yo conozco doctrinas teológicas, yo conozco la Trinidad, teología propia, la doctrina de Cristo, entonces soy salvo. Otras personas han puesto también su seguridad en lo que nosotros habíamos llamado una moralidad externa acompañada de doctrina. Es decir, las personas dicen: yo ya no tomo, yo ya no fumo, ya no soy adúltero, ya no soy tantos pecados externos que se pueden ver. En consecuencia, yo soy salvo porque también conozco doctrina, he aprendido la Biblia, leo la Biblia, entonces soy salvo. Hay otras personas que dicen: yo soy salvo porque yo hago cosas para la iglesia, yo predico en la iglesia, yo debo ser salvo, yo barro en la iglesia, yo debo ser salvo, yo salgo a evangelizar, debo ser salvo. También hay personas que dicen eso, ¿no? Pero nosotros hemos estado observando que el diablo ha hecho un trabajo muy bueno dentro de la iglesia evangélica, y evidentemente esto está dentro del decreto de Dios, ¿no? Yo lo digo con mucho malestar, con mucho pesar, que el diablo ha hecho un buen trabajo por todas estas razones no bíblicas en las cuales una persona pone la seguridad de su salvación y se da cuenta que esa seguridad era falsa. ¿Cuándo? Cuando muere. Cuando muere y va a la presencia de Cristo y Cristo no les permite la entrada al cielo, y ahí es donde dicen: pero Señor, en tu nombre predicamos, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre evangelizamos, en tu nombre barrimos, en tu nombre yo prediqué en el púlpito. Y el Señor dice: apártate de mí, yo no te conozco.
Señor, yo hice mi decisión. No, no te conozco. Eres un hacedor de maldad. En la Biblia nosotros encontramos dos pasajes que deben resaltar el estudio de esta doctrina importante. Hemos visto varios a lo largo de esta es ya la tercera exposición. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí vemos pues el apóstol Pablo en estos versículos que están muy cercanos el uno del otro, habla quiénes son hijos de Dios. Primeramente vemos los que son guiados por el Espíritu de Dios, y de acá vemos también un testimonio, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hemos observado de que ese testimonio no es una voz audible. O sea, nosotros no es que vamos a estar caminando y de repente escuchamos una voz que nos dice al oído de una manera en susurro, eres salvo. Ya, entonces el Espíritu acaba de darme testimonio, ya sé que soy salvo. Tampoco en un sueño. Yo no puedo levantarme un día y decir, he soñado que el Espíritu me ha dicho que yo soy salvo. Tampoco, porque el Señor no habla por medio de eso, sino es otra forma como es que el Espíritu da testimonio. Y son guiados por el Espíritu, y eso es algo que nosotros debemos de observar, ¿no? Las personas que son guiadas por el Espíritu Santo, aquellos y solamente aquellos son hijos de Dios. Entonces, una persona que no es guiada por el Espíritu de Dios es guiada ¿por qué? Por la carne. Entonces, una persona que es guiada por la carne, en consecuencia, no es un hijo de Dios. Estos dos versículos hablan de un caminar espiritual. Como hemos visto, el testimonio del Espíritu Santo en nosotros es la aplicación de esos beneficios que Cristo consigue en la cruz para nosotros, que son justificación, santificación, redención y todo eso. El Espíritu Santo lo aplica a nuestras vidas, es decir, es un caminar en santidad, es un manifestar de la nueva criatura. Somos nuevas personas, físicamente somos los mismos, pero interiormente somos distintos, no somos lo que éramos antes. Hay un principio nuevo en nuestro corazón, tenemos un nuevo corazón, dice la Biblia. Ya no tenemos un corazón de piedra, tenemos ahora un corazón de carne, como dice Ezequiel 36. Entonces toda esta nueva criatura se manifiesta desde adentro por medio de ¿qué? De obras de justicia. Antes no hacíamos obras de justicia. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Tremendo. Hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Estamos sentados en los lugares celestiales, también dice la Escritura. Y esa resurrección, evidentemente que tiene un impacto en nuestra vida. Y es precisamente esa semilla de un principio de justicia que ahora gobierna nuestras acciones, nuestra palabra, nuestros pensamientos, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer. Eso es lo que caracteriza la vida de un creyente. El conocimiento. La Escritura dice que el conocimiento envanece, pero la seguridad de la salvación humilla. Una persona puede tener un conocimiento muy profundo de muchas doctrinas, pero eso no significa de que esa persona necesariamente es hijo de Dios, ha sido amado por Dios, se encuentra dentro del pacto de la gracia de Dios, es contado como un hijo o una hija de Dios. No, eso no significa, sino la seguridad de la salvación que tiene una acción de humillar a la persona. O sea, cuando yo estoy seguro que soy hijo de Dios, lo que va a suceder en mí es algo que es la humillación. Voy a humillarme. La moralidad externa conduce al orgullo. Si no, miremos los fariseos. Yo no soy como este publicano. Yo ayuno 2 veces por semana, yo voy a la iglesia, yo doy dinero en la iglesia, yo no me junto con esos pecadores sucios, asquerosos.
Pero la seguridad de la salvación doblega al corazón. Doblega, es distinto. Una persona que tiene conocimiento, o una persona que tiene moralidad externa como la base de su salvación, es una persona que siempre como que se le sube la espumita, ¿no? Y camina con el pecho bien inflado. En cambio, una persona que conoce que es hijo de Dios, que está seguro que es hijo de Dios, el corazón está doblado, quebrantado. La seguridad de la salvación, que es lo mismo que la seguridad de que somos hijos de Dios, nos traslada primeramente a una comunión con Dios, 3 veces santo. Y el resultado de dicha comunión es precisamente un sentimiento de indignidad personal y de aborrecimiento hacia el pecado que estorba mi comunión íntima con ese Dios. Es tremendo, hermanos. Yo pienso que acá tal vez nosotros podríamos encontrarnos con la aparición del Señor a Isaías, ahí en el libro de Isaías en el capítulo 6. Cuando él ve la majestad de Dios, lo primero que él hace es: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque él reconocía, ¿qué cosa? Que él era inmundo de labios. Y también él reconocía que vivía en un pueblo que era inmundo de labios como él. Y él, al ver la majestuosidad de Dios, él sabía que tenía que morir. Pero el Señor le limpia su pecado, ¿no? Nosotros vemos ahí una imagen del Señor, de uno de los ángeles, llevando carbón y poniéndolo en la boca de Isaías para limpiarlo de su pecado. Y una vez que está limpio de su pecado, él en humildad, está allí viendo la gloria del Señor. Y evidentemente que Isaías nunca iba a regresar otra vez a ser un hombre inmundo de labios, porque sabía de que esa inmundicia de labio hacía que la comunión con Dios sea estorbada. La seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación no debe ser buscada en nosotros mismos. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer, en nuestros sentimientos. O sea, ¿me siento salvo? ¿No me siento salvo? ¿Cómo es? ¿No? Me siento triste, no debo ser salvo, seguro. Me siento alegre, sí, soy salvo. No debemos buscarla allí, tampoco debemos buscarlos en las circunstancias que nos rodean, como nosotros vamos a ir viendo. O tengo un trabajo fijo, mira, me han aumentado el sueldo, entonces soy salvo. No encuentro trabajo hace tiempo, seguramente que no soy salvo. No. O estoy enfermo, seguramente que no soy salvo. Soy sano. Soy salvo entonces. No. Tampoco nosotros debemos de poner la certeza de nuestra salvación en las tentaciones que nos acechan. En las tentaciones. A veces nosotros estamos tentados, sentimos la tentación y nos espantamos, nos asustamos, decimos: wow, estoy siendo tentado. Entonces no debo ser salvo. Porque si yo fuera salvo, yo no sería tentado. Tampoco debemos, ni tampoco en los pecados que cometemos. Tampoco debemos poner la seguridad de la salvación en los pecados que nosotros cometemos. Pecado, le he fallado al Señor, entonces no debo ser salvo. Pero la Escritura, ¿cómo dice en Juan? El que dice que no tiene pecado, le hace a él mentiroso y la verdad no está en él. Entonces nosotros reconocemos que aunque la gracia de Dios ha llegado a nuestras vidas, aún ese tesoro está puesto en vasos de barro, como dice la Escritura. La seguridad de la salvación comienza por un entendimiento espiritual del Evangelio. Y mire que yo estoy diciendo un entendimiento espiritual del Evangelio. Y aquí no me refiero a entender intelectualmente las doctrinas de la gracia, ni tampoco a entender los 5 puntos del calvinismo. Hay muchos, creo yo, que entienden perfectamente los 5 pétalos del tulip, o las 5 doctrinas de la gracia, pero estoy seguro que ellos no han sido regenerados por el Espíritu Santo, porque ellos mismos dan testimonios con sus vidas que no son guiados por el Espíritu Santo. Y eso es lo que yo quiero que nosotros entendamos. El hecho de que conozcamos nosotros doctrina no significa necesariamente que somos salvos. La evidencia de nuestra salvación es la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos guía
Esa es. Entonces, cuando una persona no es guiada por el Espíritu Santo, es guiada según su propia carne, según sus propias pasiones. Hemos visto que una persona que tiene un solo pecado dominante, o sea, un solo pecado dominante es un pecado que nosotros siempre estamos practicándolo. Y lo vuelvo a practicar, y lo vuelvo a practicar. Hoy lo practico, mañana lo practico. Un solo pecado, ya no estamos hablando de 20, 30 pecados. Y hemos visto nosotros en las Escrituras de que practicar un solo pecado, o retener un pecado sin confesar y sin arrepentirnos, es suficiente para ser condenado. Es suficiente. O sea, por eso es que un moralista no bebe, no es adúltero, no anda en drogas, no anda en muchas cosas. Por dentro es un sepulcro blanqueado posiblemente, porque si bien no comete adulterio de forma física, está cometiendo el adulterio en su corazón. Y es triste ver eso, ¿no? Pero es lo que sucede. Una persona que es moralista exteriormente, posiblemente pues nunca haya pecado como puede haber pecado David, por ejemplo, ¿no? Con adulterio y también el asesinato de Urías Heteo. Un moralista nunca haría eso, posiblemente, o un fariseo nunca hubiera hecho eso. Pero nosotros entendemos de que David también, cuando se arrepintió, no volvió a cometer pecado de adulterio y tampoco volvió a cometer asesinato. Pero una persona que no es asesina físicamente, puede ser de que en su corazón esté matando muchas veces, muchos días a su prójimo. Y aunque no comete el homicidio físicamente, en su corazón es un asesino serial. Esa es la diferencia de un moralista. Entender el Evangelio espiritualmente es comer la carne de Cristo y beber su sangre. Eso es comprender el Evangelio. Por eso dice, nosotros encontramos esto de comer la carne de Cristo y beber su sangre en Juan, en el capítulo 6, ¿no? Desde el versículo 53 hasta el versículo 56. Pero yo quiero citar 1 Corintios 15, del 1 al 5. Ese es el Evangelio. 1 Corintios 15, del 1 al 5 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Este es el Evangelio. Nosotros tenemos que conocer esto, o sea, tenemos que apropiarnos de la salvación, de la muerte de Cristo. Es precisamente esa apropiación. Tenemos que tener conocimiento de que Cristo murió por mí. ¿Y cómo sé que Cristo murió por mí? Porque soy guiado por el Espíritu Santo. Porque ha cambiado completamente la naturaleza que yo tenía antes. Soy una nueva criatura. Aunque tengo la misma cara, tengo el mismo peso posiblemente, las mismas arrugas, pero hay algo nuevo en mí. Y eso viejo que antes me conducía a mí a pecar ya no está allí con esa fuerza, ya no me domina, ya no reina en mí. Es verdad, hay rezados allí que con la ayuda del Espíritu Santo yo voy a mortificar, no los voy a matar completamente en esta vida, pero el Espíritu Santo va a hacer que su obra prevalezca en mí antes que los deseos de la carne. Eso es lo que enseña también Gálatas 5, las obras del Espíritu, las obras de la carne. Las Escrituras nos enseñan a nosotros, hermano, algo. Cuando yo hablo de apropiarnos del Evangelio, entender el Evangelio, las Escrituras nos enseñan que el Evangelio es poder, ¿qué dice? En Romanos 1, es poder de Dios para salvación. Mire, está hablando del Evangelio mismo como un poder, ¿no? No quiero decir una fuerza, es un poder. Dice, la misma palabra de Dios nos hace una comparación sencilla. Es sencillo, el Evangelio es sencillo, y cómo es que la palabra de Dios nos enseña también es de una manera sencilla, de la manera como es que el Evangelio es recibido muchas veces. Y esto es importante que nosotros prestemos atención, porque muchas veces el Evangelio es recibido por aquellos que lo usan como un complemento para su vida.
Sí, un complemento para su vida. Las personas a veces dicen, bueno, ya terminé la universidad, ya tengo una profesión, tengo un buen trabajo, tengo una esposa, tengo hijos, tengo mi casa, tengo mi carro, soy socio en el club tal. ¿Qué me falta en la vida? Me falta mi religión. Entonces, como me falta mi religión, ¿cuáles son las opciones que yo tengo de religión? Puedo volverme musulmán, puedo volverme adventista, puedo volverme mormón, puedo volverme testigo, puedo volverme cristiano. Yo creo cristiano, creo que me voy a volver. Suena mejor. Me falta ser cristiano, creo yo. Muy bien, ahora tú tienes bastantes alternativas. ¿Cómo te gustaría ser? ¿Carismático, pentecostal? ¿Te gustaría católico romano? ¿Cómo te gustaría? Yo creo que evangélico. Así, evangélico también tienes alternativas. ¿Quieres ser bautista? ¿Quieres ser presbiteriano? ¿Qué quieres ser? Quiero ser bautista. Dentro de los bautistas tienes también opciones. ¿Quieres ser un bautista regular? ¿Quieres ser un bautista reformado? Hay bautistas del séptimo día ahora. Hay bautistas también, hay otra más que queda ahí en la calle Pizarro por el Rímac. Son renovados, bautistas renovados, estaba viendo yo, ¿no? O sea, hay una... Bueno, dicen yo quiero ser bautista reformado. ¿Quieres ser reformado fundamentalista o quieres ser reformado liberal? Aunque reformado liberal, pero así la gente comienza a hablar del aspecto del cristianismo de esa manera. Entonces, como nosotros entendemos, no es el cristianismo algo que sea una opción para mí. La Escritura dice, es algo que a mí me asombra mucho, cuando el Señor dice, y fui hallado por los que no me buscaban. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que tú encuentras algo que no buscas? ¿O encuentras a alguien que no buscas? Nadie sale de su casa pensando, hoy día me voy a encontrar un billete de 20 soles y comienzas a caminar así. ¿Alguien sale alguna vez así? No, simplemente estás caminando, te tropiezas con algo, mira si te encontraste con el billete que estaba allí. Pero tú no saliste de tu casa con encontrarte nada. Simplemente te lo encontraste. Y así es la fe en el Señor. El Señor rompe las barreras que se oponen precisamente a rechazar a Cristo como Señor y Salvador. Porque no podemos separar Señor y Salvador. No se puede. No podemos decir, Cristo es mi Salvador nada más, así, es tu Señor. No, más adelante, yo por el momento no le voy a obedecer. Es tremendo, pero eso es lo que hay. Entonces, hay dos maneras en que el Evangelio llega a las personas, y está en la Biblia. Está en la Biblia. Y estas dos maneras es la que a nosotros nos debe conducir a pensar acerca de la seguridad de la salvación, porque son dos realidades en las cuales estas dos personas que reciben el Evangelio creen que son salvos. Está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, si abrimos ahí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 4 al 7, voy a leer. Dice la palabra del Señor, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Mire cómo comienza hablando. Aquí está hablando de la elección. Yo conozco que tú has sido escogido, le dice el Pablo al tesalonicense. Yo sé que tú has sido escogido. Primero comienza con la seguridad de Pablo, de una persona. Yo sé que tú has sido escogido. Yo tengo seguridad de tu salvación. Dice, de vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser, ¿qué cosa? Imitadores de nosotros, imitadores del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Entonces el Evangelio se recibe en palabras solamente y se recibe en poder, en el Espíritu, en toda certidumbre. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, ¿y cómo yo recibí ese Evangelio? ¿Lo recibí en palabras solamente? ¿O lo recibí en poder? Y si yo digo, yo lo recibí en poder, ¿cómo se está manifestando ese poder en tu vida? ¿Cuál es tu relación con el pecado? ¿Cómo es tu andar? ¿Imitas a Cristo? ¿Eres ejemplo para otras congregaciones? Porque aquí habla de ser ejemplo.
cómo nos ha llegado a nosotros el Evangelio. La consecuencia, hermanos, de haber recibido el Evangelio con el poder del Espíritu es el efecto inmediato en nuestro interior y en nuestro exterior, que nos empuja, nos impele. Es un poder que no podemos resistir. A veces yo quiero decirles, ¿no? A veces los hermanos pentecostales nos dicen a nosotros, los bautistas, ustedes resisten al Espíritu Santo. Yo no creo que tenga idea de quién es el Espíritu Santo el que habla de esa manera. El Espíritu Santo es Dios. Daniel 4:35 dice ahí que que el Señor hace conforme su voluntad en los habitantes de los cielos y de la tierra. Dice, y no hay quien detenga su mano, ni le pregunte qué haces. Entonces, si la Biblia dice que no hay quien detenga la mano del Espíritu Santo, ¿cómo alguien puede decirme a mí que yo lo resisto? No conocen a Dios. Yo no sé si es que aquí puede haber alguien que pueda mantenerse de pie cuando una ola de 4 metros nomás le cae encima. Yo no creo. Uno va a terminar revolcado en la arena. El Espíritu Santo es más grande que una ola de 4 metros. La Escritura coincide en que el Espíritu Santo nos guía, como dice la carta a los Romanos, para caminar como caminó Cristo, como dice la carta a los Tesalonicenses. Hermanos, todo hombre conoce su propio ser interior. Y yo no conozco cómo es que cada uno de ustedes es interiormente, así como ninguno de ustedes sabe cómo soy yo interiormente. Nadie puede ver mis pensamientos. Yo no puedo ver el pensamiento de ustedes. Cada uno conoce sus propios pensamientos, cada uno conoce sus propias inclinaciones, cada uno conoce sus propios deseos. Todo hombre sabe si lo que llena los pensamientos de su corazón es bueno o es malo también. ¿Nosotros lo sabemos o no lo sabemos? Claro que sí, lo sabemos. La conciencia lo sabe, y esa conciencia, como dice la Escritura, lo defiende, o en caso contrario, esa misma conciencia lo acusa. Todos sabemos que lo que está en nuestra mente es bueno o es malo. Y así lo dice la Biblia. 1 Corintios 2:11a dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, nosotros conocemos quiénes somos en nuestro interior. Y esa acción es algo que no podemos ver nosotros de una manera perfecta e inmediata. Pero Dios sí lo conoce. Miren, hay un pasaje que nosotros hemos visto en Jeremías. Es un pasaje que nosotros podemos ver, ¿no? Ya que estamos hablando nosotros de que nadie conoce lo que yo pienso. Nadie sabe si los pensamientos que o los malos pensamientos que yo tengo en mi cabeza, nadie de ustedes lo conoce, porque ustedes son seres humanos. Ustedes no tienen sus ojos carnales y me ven a mí vestido así, con una camisa así, pero no pueden ver mi corazón. No pueden. Pero yo sí puedo entender lo que mi corazón piensa, siente y se inclina. Y sé y reconozco cuando los pensamientos de mi corazón son malos. Pero en Jeremías 17, del 9 al 10, esos dos versículos van juntos, dice la Escritura, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es una buena pregunta. ¿Quién lo conocerá? Ustedes no lo van a conocer. Yo sí lo puedo conocer. Pero el versículo 10 dice, ¿quién lo conoce verdaderamente y con certeza? El versículo 10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces los pensamientos malos que están en mi corazón, yo los conozco, y además de mi persona, ¿quién lo conoce? Dios. Dios. Ningún hombre puede estar delante de Dios y excusarse diciéndole en el juicio, Señor, yo no sabía que eso era pecado. ¿Ustedes creen que sí? ¿Ustedes creen que Dios no se va a asegurar de que nosotros, o cualquier hombre, ¿no? A un hombre incrédulo, evidentemente, vaya delante del juicio a tratar de engañarle? Señor, yo no sabía que era pecado. Yo no sabía que era pecado mentir. Ah, ¿no sabías? Yo no sabía que era pecado robar. Yo no sabía que era pecado desear a la mujer de mi prójimo. No sabía. Sí lo sabías, porque para eso Dios dio la conciencia. Ningún hombre puede decir
jamás. Yo no sabía que eso era pecado. Pecado es pecado, aunque el corazón del hombre quiera engañar la conciencia para justificar sus obras malvadas. Y nosotros vivimos en una sociedad así, en que ya hemos minimizado lo que es el pecado. Ya no se le llama pecado, se le llama enfermedad, se le llama falta, se le llama error. Pero ni siquiera eso, todavía es más allá la cosa, ¿no? Ustedes, por ejemplo, las noticias que nosotros vemos en los noticieros son tristes todos los días, son espantosas. Todos los días vemos homicidios. Y a veces se nos permite a nosotros, porque la policía graba o filma, ¿no? Está filmando el momento en que ellos están interrogando al asesino. Y yo estaba viendo una muchacha, la gata, que le dicen que había matado al dueño de un chifa porque el arroz chaufa que le habían servido tenía poco pollo. Y yo estaba viendo, hermanos, de que en ese interrogatorio la policía le estaba diciendo a la gata: ¿y por qué eres así? Seguramente que tus padres te maltrataban cuando eras chiquita. Sí, mi papá me maltrataba, decía ella. Seguramente que tú te sentías desamparada cuando eras jovencillo. ¿Sí? Seguramente que tu hogar es disfuncional. Sí, mi hogar es disfuncional. O sea, pues está justificando todo eso, ¿no? Entonces, esa señorita pues no es culpable de lo que hizo. Lo que hizo es la consecuencia de lo que le hicieron a ella. O sea, es como que cuando el Señor va donde Adán. Adán, ¿qué has hecho? Señor, la mujer que tú me diste. A mí no me digas nada, la mujer que tú me has dado. Ella es la que tiene. Tú tienes la culpa porque tú me la diste, Señor. El creyente no es así. El creyente no justifica la conciencia y el corazón están en complicidad para desvirtuar lo que es el pecado, para callar lo que es el pecado. El creyente no es así. El creyente recibe una obra de gracia de Dios después que es regenerado. ¿Qué cosa es lo que Dios, después que nos da el nuevo nacimiento, qué es la otra obra de gracia que Dios hace en nosotros? Es fe y arrepentimiento. Es la primera obra de gracia que nosotros recibimos. Pero Dios concede también una segunda obra de gracia en la persona que Él ha salvado, y es esta: que el regenerado continúe en fe y en arrepentimiento todos los días hasta que llegue a su morada final. O sea, la fe y el arrepentimiento no es solamente una vez en la vida del creyente, sino es todos los días. Todos los días nosotros oramos, todos los días tenemos que confesar nuestros pecados, todos los días tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Si Dios no diese a los suyos esta segunda obra de fe, o segunda obra de gracia, o sea, si Dios no nos concediera a nosotros diariamente fe y arrepentimiento, ese impulso que tenemos nosotros de recurrir a Dios para arrepentirnos y restaurar nuestra comunión, ¿qué sería del creyente? Se pierde, se perdería. Imagínese usted una persona que solamente ha hecho el arrepentimiento al inicio de su vida cristiana y después no se arrepiente. ¿Usted cree que puede haber un creyente así? No. El incrédulo, sí. El incrédulo, el hombre que tiene una profesión o una certeza falsa de salvación, ese sí actúa así. No, yo ya me arrepentí al principio. Y la Escritura dice: bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa de pecado. Dice la sola de la Reforma, sola fide, dice de que solamente por fe hemos sido justificados. Yo creí hace 10 años y bueno, yo ya me arrepentí hace 10 años. Pero te arrepentiste ayer, te arrepentiste antes de ayer, te arrepentiste la semana pasada. Dios no, Dios te da esa obra, esa segunda obra de gracia en la vida de todos los suyos, porque si no terminaríamos perdiéndonos. Algo que yo les voy a decir es que no hay forma que un creyente muera en pecados no arrepentidos, así como no hay forma de que ese arrepentimiento diario no dé frutos. Es un arrepentimiento diario, da frutos, y la Biblia lo dice así. Miren, en Mateo 3, versículos 8 y 9, mire cómo dice esta forma. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento que no tiene fruto no es un arrepentimiento genuino. Y dice el versículo 9: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Claro, hay personas que dicen: no, yo ya no necesito arrepentirme, yo hice mi oración, soy salvo.
Yo hice mi decisión, soy salvo. No, yo no necesito. Yo conozco teología. No, yo no necesito arrepentirme. Así como estos judíos decían, a Abraham tenemos por padre. No, yo conozco el tulip. Abraham tengo por padre, ¿no? Y la Escritura dice que un árbol que no da fruto es un árbol que no sirve. El Señor no busca hojas en el árbol. ¿Qué es lo que el Señor busca en el árbol? Fruto. El Señor busca fruto. En Mateo 21, 19 dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino que hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Hermanos, las hojas de la oración del pecador no es suficiente para el Señor. Las hojas del conocimiento teológico no es suficiente para el Señor. Las hojas de la moralidad externa no es suficiente para el Señor. Cristo busca fruto. Y mire cómo dice Efesios 5:9, dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. Ese es el fruto, producto del arrepentimiento diario. Esa es la obra del Espíritu Santo en cada uno de los que han sido redimidos efectivamente por el Señor. Hermanos, hay 4 ingredientes espirituales en el proceso de salvación que Dios Espíritu obra en el pecador. Mire, estos 4 ingredientes, yo quiero que prestemos atención, y ninguno de ellos puede faltar. 1, humillarse delante de Dios. Eso sí lo entendemos claramente, ¿no? Dios mira de lejos al altivo. 2, creer en Cristo. 3, un arrepentimiento de pecados. Y el arrepentimiento de pecados, sea diario, eso no es de manera general. O sea, si nosotros vamos a ir esta mañana o mañana por la mañana, Señor, perdóname por los pecados que cometí ayer. ¿Cómo es eso? Perdóname por los pecados. Es más, nosotros nunca aceptaríamos que nuestros hijos vengan delante de nosotros y nos digan, no, papá, perdóname por lo que te hice ayer. Ah, ¿sí? ¿Y qué me hiciste ayer? No, papá, no te honré, te falté el respeto, te desobedecí. Hice esto, papá, tú me mandaste a hacer esto. Y el hijo comienza a decirte de qué cosas se está arrepintiendo. Igual nosotros. No podemos ir de manera general a Dios, decirle, Señor, perdóname de todos mis pecados. Señor, ¿qué pecado te tengo que perdonar? No, Señor, ¿sabes qué? No oré. No orar es pecado. Señor, no oré. Señor, me peleé con mi esposa. También, Señor, perdóname porque me peleé con mi esposa. Señor, hice esto de aquí también, ¿no? Hice esto de acá también, hice esto de acá también. Y comienzo a enumerar. Claro, hay pecados que nosotros, el salmista dice, líbrame de los pecados que yo no conozco. Cierto, a veces pecamos sin conocer. Ahí sí hay un arrepentimiento de pecados de una manera general. Pero cuando yo sé mis pecados de manera específica, tengo que decírselos al Señor. Entonces es humillarse delante de Dios, creer en Cristo, arrepentimiento de pecados y cumplir una nueva obediencia a Dios. Cumplir una nueva obediencia a Dios. Estos 4 ingredientes acompañan al creyente durante todo su peregrinaje aquí en la tierra. ¿O ustedes piensan tal vez de que no es necesario obedecer a Dios? ¿Es necesario? No es necesario. La pregunta es si es que tenemos estos ingredientes en nuestras vidas como cristianos. ¿Tenemos esos ingredientes? Estamos hablando de la seguridad de la salvación. Una de las doctrinas más mal entendidas es la doctrina del arrepentimiento, donde muchas veces no se logra hacer diferencia, y fíjense bien, muchas veces no se logra hacer diferencia entre la tristeza que es según Dios y que produce arrepentimiento para salvación,
de que no hay que arrepentirse, y de la tristeza del mundo que produce muerte. Como dice 2 de Corintios 7:10. ¿Cómo yo puedo saber que ese arrepentimiento mío es el arrepentimiento que produce vida y no es un arrepentimiento que me lleva a la muerte? ¿Cómo? Son muchos quienes presentan en sus vidas religiosas algunos de estos ingredientes que podrían ellos llegar a pensar: no, soy salvo. Por ejemplo, hay personas que presentan humildad, se humillan delante de Dios. Un segundo ingrediente es: tienen un buen carácter. O sea, a veces nosotros vemos, ¿no?, personas que son más suavecitos que la mantequilla. Entonces decimos: no, suavecito como mantequilla, debe ser como Dios, ¿no? Y a la persona que es así firme en las cosas, no, este es del diablo. Humildad, buen carácter, alguna medida de fe en Dios, porque pues si te diriges a Dios a pedirle perdón, tienes que tener alguna medida de Dios, y hasta lágrimas por los pecados que son cometidos. Esto se puede observar en los borrachos, en los adúlteros, en los estafadores, en las prostitutas. Ellos confiesan sus pecados con dolor y tristeza. Pero esto no es el arrepentimiento de Dios. Hasta acá lo que nosotros vemos es el arrepentimiento del mundo. El arrepentimiento de Dios lleva consigo un ingrediente que no está en estos 4 que hemos visto, que terminan en las lágrimas. Porque a veces no hay personas que yo he escuchado, ¿no?, que lloran cuando confiesan sus pecados, pero nuevamente regresan al mismo pecado. El pastor Charles Spurgeon hizo una explicación de esto, de una señora que todos los días se quejaba. En un sermón él había hablado de esto, no recuerdo en cuál, pero él todos los días dice que esta señora se quejaba de que una araña estaba tejiendo telaraña ahí en la sala de su casa, y todos los días tenía que ir a limpiar la telaraña. Pero Spurgeon le dice: es que la solución no está en limpiar todos los días la telaraña, hay que matar a la araña. Una vez que tú matas a la araña, ya no vas a tener telarañas ahí. Y ese es el ingrediente que falta muchas veces en los pecadores que tienen tristeza o arrepentimiento por sus pecados. Ese es el ingrediente que solamente el Espíritu Santo concede a aquellos en quienes Él, el Espíritu Santo, ha hecho morada. ¿Cuál es? El propósito constante, la determinación constante, la intención constante y la resolución constante de no seguir pecando. No seguir pecando. Este propósito es una parte inherente, o sea, es algo que está en uno mismo, inherente al nuevo curso de vida que lleva consigo una nueva obediencia a Dios. Por eso es que tenemos que hablar nosotros de una nueva obediencia a Dios. Esto lo vemos en el Salmo 143, versículo 10, cuando la palabra dice: enséñame a hacer tu voluntad. Mire, ¿qué tal petición? Enséñame a hacer tu voluntad. ¿A quién le está pidiendo el salmista esto? ¿Al pastor? ¿Al hermano que...? No, se lo pide a Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y dice: tu buen espíritu, mire, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Esa es la determinación, ese es el ingrediente que falta en un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento para vida. Pedirle al Señor que es tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. O sea, Señor, ayúdame a no pecar más contra ti. Claro, la prostituta llega a su casa en la noche, o en la madrugada, o en la mañana, llora su condición de prostituta, sabe, su conciencia le dice que ha pecado, pero a las 6 de la tarde otra vez está arreglándose para salir en la noche a continuar haciendo lo mismo, después que se secan las lágrimas. Ese es un arrepentimiento del mundo. Hermanos, el Espíritu Santo obra en el corazón una resistencia y un refrenar de la naturaleza corrupta. Esa es la parte que también nosotros tenemos que ver. O sea, dentro de nosotros está crucificado el hombre, pero nosotros también vemos que a veces se nos vienen pensamientos. ¿Y de dónde salió este pensamiento? ¿Y de dónde? ¿Y por qué pensé yo esto?
O a veces aún ese pensamiento trata de conseguir la voluntad del corazón, la aprobación del corazón. Y estamos en esa lucha interior. Cuando estábamos sin Cristo era más fácil. Porque uno agarraba y decía, ay, ¿a dónde me iré a beber licor ahora en la noche? Y estaba como, así sí me voy a ir a beber. Y va y bebe licor. Pecas fácilmente. El pecado rápidamente conseguía la voluntad del corazón. Te levantabas y hacías el pecado que tenías que hacer. Pero ahora no. El Espíritu Santo obra en el corazón una resistencia y un refrenar de la naturaleza corrupta. De tal forma que la lucha contra el pecado no es en la carne, es en el espíritu. Imaginen, si vas a luchar contra el pecado en tu carne, ¿qué vas a ganar? No ganas. Jeremías 32:40 dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. El Espíritu Santo obra santificación en el corazón, que es de donde fluyen los pensamientos y las acciones del hombre regenerado. Yo quisiera traer algunas características de un corazón que es nuevo, un corazón regenerado, un corazón que es santificado. Son 6 características. Primero, percibe las corrupciones internas. Las percibe. Segundo, se siente disgustado consigo mismo por esas corrupciones. Tercero, odia esas corrupciones. Cuarto, llora porque sabe que esas corrupciones ofenden a Dios. Quinto, desea profundamente que esas corrupciones desaparezcan de su vida. Y 6, ora a Dios por la gracia y el poder para mortificarlas. Tremendo, ¿eh? Sentimos esas cosas nosotros en nuestros corazones, ahora que estamos hablando de la seguridad de la salvación. Y vemos acá que todo comienza percibiendo al pecado como pecado y termina orando a Dios por el poder y la gracia para vencer dichas corrupciones. Son estos ingredientes reales, son verdaderos en nuestras vidas. Este, hermanos, es el proceso de la santificación en el redimido, y esta es la santificación que demuestra que somos hijos de Dios. Esta es la obra que Dios ha comenzado y que Él va a perfeccionar hasta el fin. Eso es lo que enseña en la Biblia. Y Dios, pues, nosotros sabemos que el pecado es fuerte, pero el Señor ha enviado a alguien más fuerte que el pecado dentro de nosotros. Él mismo está dentro de nosotros. En la persona del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son los beneficios espirituales de la seguridad de la salvación? Como nosotros ya hemos visto, existen hombres que son redimidos por Cristo, que a pesar de las evidencias espirituales de su salvación, ellos no tienen la seguridad que son salvos. A pesar que hay personas que tienen todo esto en sus corazones, que saben que son guiados por el Espíritu Santo, no tienen la seguridad. Y es más, ¿no? A veces nosotros vemos a una persona y la reconocemos, ¿no? Es como, yo no quiero irme a una comparación que no es correcta, pero que como que nosotros cuando estamos en el exterior, lejos de nuestro Perú mucho tiempo, y estamos, por ejemplo, en Europa, y nos encontramos con una persona que habla igual que nosotros, tiene el mismo acento, como decimos, ¿y tú eres peruano? Como que lo reconocemos, ¿no? Sí, yo soy peruano, te reconozco. Como ahora, ¿no? Que hay bastante también venezolano aquí, ¿no? Uno los reconoce, ellos mismos se reconocen, ¿no? Y dice, oye, ¿de qué parte? Y se reconocen, y están ahí. Igual, un cristiano reconoce también a otro que son cristianos, ¿no? Entonces nosotros vemos a una persona, vemos la obra de la gracia en su vida, vemos que esa persona realmente lucha con el pecado, se duele contra el pecado, está pidiéndole a Dios fuerzas para mortificar el pecado, y le decimos, ¿y tú eres salvo? No sé, dice, no estoy seguro. ¡Wow! ¿No? Hay personas que son salvadas, pero no necesariamente tienen esta seguridad, tienen estos frutos, pero no están seguros. Mientras que hay otras personas que no tienen ninguno de estos frutos, no se duelen por el pecado, les da igual si oran o no oran, total, ya hice mi oración. Pero sin embargo, ellos sí creen que van a ir al cielo. Están segurísimos. Y cuando uno les dice, oye, pero mira,
fíjate, tu fruto se ve. No me hables nada, por favor. Yo conozco doctrina, ya hice mi oración, hice mi decisión por Cristo. Además, yo soy pastor. ¿Cómo vas a decir que yo no soy salvo? Tremendo. Pienso que en ambos casos la palabra del diablo ha sido recibida antes que la palabra de Dios. Y esto es así, ¿no? Porque a veces le creemos más lo que el diablo dice que lo que Dios nos está diciendo. Para el caso de la persona que es incrédula, que ha sido engañada en cuanto a una certeza de salvación falsa, el castigo eterno será su morada eterna, ya que tal persona no ha sufrido conversión espiritual verdadera. Pero sin embargo, para el caso del creyente que no tuvo la certeza de su salvación, fíjense, es salvo, pero no tiene certeza, igual va a ir al cielo. Porque nosotros no somos salvos porque tenemos la certeza. Aun cuando somos creyentes y dudamos, nos vamos a ir al cielo, aunque dudemos. Pero no tener la certeza nos limita en muchas cosas, nos limita. El creyente genuino debe buscar pues la seguridad de su salvación, porque ella trae muchos beneficios antes de llegar al cielo, muchos beneficios aquí en la tierra. El puritano Thomas Watson, que es de donde yo había estado leyendo, hermanos, en su tratado de teología enumera muchos beneficios nobles y excelentes que produce la seguridad de la salvación, y vamos a meditar en alguno de ellos de una manera rápida. Primero, la seguridad hará que amemos a Dios y le alabemos. Se plantean preguntas para que podamos reflexionar en ello. ¿Quién, sino el que tiene la seguridad de su justificación, puede bendecir a Dios y darle gloria por lo que ha hecho por su alma? Claro, si yo no estoy seguro que he sido salvado, entonces ¿cómo voy a glorificar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente? Yo no estoy seguro. Y esa inseguridad de la realidad en mi vida me limita a mí para rendirle al Señor sacrificio de labios que confiesan su nombre. La respuesta a esta pregunta es evidente. Solamente aquella persona que sabe que ha sido salvada puede vivir una vida llena de amoroso agradecimiento a su Señor. Señor, gracias por mi salvación. Señor, bendito seas tú. Es cuando estoy seguro. Y cuando no estoy seguro, hasta diremos, mejor ni menciono el nombre de Dios, porque no sea que me muera, aunque soy creyente. ¿Puede un cristiano titubeante y temeroso con respecto a su estado espiritual alabar a Dios por su elección y su justificación? Si no está seguro que es creyente, pues no está seguro de su elección. Si yo no estoy seguro que soy creyente, yo no estoy seguro de mi justificación. Un creyente que está inseguro no puede alabar confiadamente a Dios por su elección y su justificación. Y aquí podríamos traer a nuestras mentes el orden de la salvación que el apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos, en Romanos 8:30. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cómo comienza esa cadena? El primer eslabón que tenemos es la predestinación, la elección. Y el último eslabón es al revés para ustedes. El primer eslabón es la predestinación, la elección. Y el último es la glorificación. O sea, todos los que han sido escogidos, predestinados, van a ser glorificados. Pero ¿qué tenemos en medio de esa cadena? Tenemos la justificación. Y el otro lado de esa moneda, que tiene por una cara la justificación, ¿cuál es el otro lado? La santificación. Es decir, cuando la Escritura habla de justificación, nos está diciendo también acerca de la santificación. Entonces, si yo tengo aquí la mitad, yo estoy en la mitad, yo no sé si voy a ser glorificado, porque no sé si es que he sido predestinado, pero yo estoy siendo justificado, estoy siendo santificado. Entonces, esa santificación, como habíamos visto la semana pasada, es la prueba que yo he sido escogido y es la seguridad que yo voy a ser glorificado. Entonces, si no hay certeza pues de la glorificación, tampoco habrá certeza de la elección, de la predestinación, aunque exista certeza de santificación.
Hermanos, este estado de duda de la evidencia interna y externa de la justificación y de la santificación trae temor y titubeos en la vida del redimido. Entonces, ¿cómo podrían ellos darle alabanzas y loores a Dios? Nosotros hemos cantado acá que tenemos que dar loor al Señor. ¿Cómo una persona que duda de su salvación puede hacer eso? ¿Cómo podrían amarle con todo su corazón por algo de lo que no están seguros? Por eso, un beneficio de la certeza es ese. Otro beneficio, la seguridad de la salvación destilará dulzura sobre todos nuestros goces como criaturas. El puritano dice que las garantías del amor de Dios son riquezas dulces y con la seguridad de heredar un reino se hacen deliciosas. ¿Alguna vez ha pasado por nuestros pensamientos la posibilidad que exista un cristiano sin gozo? ¿Hay un cristiano sin gozo? Sí, el que duda de su salvación es un cristiano sin gozo. ¿De qué se goza si no está seguro? Entonces, cuando tenemos nosotros la seguridad de la salvación, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener gozo. Y seguramente que esa es la experiencia cuando nosotros vemos nuestra imperfección. Y vemos más eso. Antes que ver la obra de Cristo, estamos viéndonos nosotros mismos. No soy perfecto. No podemos obedecer completamente a Dios a pesar que así nos proponemos en nuestros corazones. Entonces, no estoy seguro si soy salvo. Pero, ¿debe ser esa la característica de vida de un nacido de Dios? No. Y no estoy diciendo, hermanos, que el gozo no desaparezca cuando pecamos, porque la Biblia dice eso, sino que el gozo desaparece completamente cuando existe una habitualidad y esclavitud hacia el pecado. Todos los días estoy pecando igual, entonces todos los días yo no tengo gozo. Pablo, mire, pronuncia las palabras de todo creyente cuando él dice en Romanos 7:24, Pablo dice, llorando, gimiendo, lamentándose, él dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Acá Pablo no nos está demostrando gozo, ¿o sí? No. Pero también Pablo nos dice en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué más? Gozo. El fruto del Espíritu es gozo. ¿Qué más? Paz. ¿No estás en paz con Dios? No estoy seguro de tener paz con Dios. Paciencia, benignidad, bondad, fe. Eso es lo que pasa cuando estamos mirándonos adentro de nosotros, ¿no? Hermanos, no somos perfectos y hay que tener mucho cuidado cuando decimos esto, porque las personas se aprovechan. A ver, ¿cómo dijo el pastor? A ver, no somos perfectos. Me voy a la cantina, me voy al estadio, ahí el día del Señor me voy al estadio. No somos perfectos. Ya ves, no somos perfectos. Me voy por acá, me voy a ir con esta chica, me voy a ir con la otra chica. No somos perfectos. No, hermanos. Esta imperfección es el producto de ese deseo constante, firme, vehemente, de querer obedecer a Dios, pero no podemos. Ese es, ¿no? La seguridad de la salvación, fíjense, nos hará activos y vivaces en el servicio a Dios. Si yo no tengo seguridad de mi salvación, ¿cómo puedo estar acá predicándoles? ¿Cómo? No podría, ¿verdad? Mi conciencia me acusaría, alguien me diría, pastor, vaya a predicar. No, ¿cómo voy a predicar si yo no estoy seguro que soy salvo? Mejor voy a esperar cuando tenga la seguridad de mi salvación, ahí voy a servir al Señor. Y te pasaste toda la vida acá sin servir a Cristo. La duda nos desalienta en el servicio a Dios, pero la seguridad de su favor engendra gozo. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. Nehemías 8:10 dice. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. La fe, dice el puritano, nos hará andar, pero la seguridad nos impulsa a correr. El creyente que está seguro bíblicamente hablando de lo que Dios ha hecho por él o por ella, preguntará, ¿cuáles son mis deberes ahora que soy siervo del Altísimo? ¿Cómo puedo servir en mi iglesia ahora que yo sé que soy siervo del Altísimo? El servicio a Dios de un creyente que duda de su salvación es pecado. Porque si nosotros estamos sirviendo a Dios sin la seguridad de que somos salvos, entonces estamos sirviéndole en incredulidad, sin fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios.
Yo me preguntaba si el Señor recibirá el sacrificio de aquel que duda. ¿Recibirá el Señor el sacrificio? ¿Recibirá el servicio de aquel que duda? Mire cómo dice Hebreos 10, 23, 24. Hebreos 10, 23, 24. Dice, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Tremendo. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Fíjense cómo primero pone la firmeza, pone la certeza, la firmeza, la no fluctuación de la profesión de nuestra esperanza, de nuestra fe. Porque Cristo es el que prometió eso. Y tenemos que mantenernos firmes. ¿Para qué? Para impulsarnos a las buenas obras. Ese es el ingrediente primero. Firmeza para poder hacer buenas obras. Otro beneficio es la seguridad. Será un excelente escudo para repeler la tentación y triunfar sobre ella. La seguridad que somos hijos de Dios. El puritano dice que Satanás nos tienta para arrastrarnos al pecado, pero el contar con la seguridad de la salvación hará que esa tentación se desvanezca. Sí. Cuando somos tentados, y es increíble cómo escribían estos hombres. Cuando somos tentados, nosotros le decimos al diablo, ¿qué pretende Satanás? ¿Pecaré contra aquel que me ha amado y me ha lavado con su sangre? ¿Voy a pecar contra él? ¿Volveré a la insensatez después de que Dios haya decretado paz? Hermano, cuando una persona es creyente, habla de esa manera al diablo. Claro, no le vamos a decir así, no. Yo no me voy a parar, estoy siendo tentado en el autobús y voy a decir, ¿qué tiene Satanás? La gente va a mirar y va a decir, ¿qué le pasa a este hombre? Evidentemente que todo esto es en nuestro corazón. La tentación así entra sigilosamente, silenciosamente, está en el corazón, está en nuestro pensamiento. Y en nuestro pensamiento nosotros le decimos, ¿qué quiere Satanás? ¿Que yo peque? ¿Yo? ¿Yo, el que ha sido redimido por Cristo? ¿El que ha sido comprado por su sangre? ¿Va a pecar contra ese buen Dios? ¡Wow! Tremendo, ¿eh? Nos ayuda, ¿verdad? La certeza de que somos salvos. Podemos preguntar, ¿contristaré al Espíritu Santo que mora en mí? Claro, si yo no tengo seguridad de que el Espíritu no está en mí, pues no mencionaré esto y voy a ser todavía una presa más fácil para el diablo. Pero si estoy seguro, yo le voy a decir, voy a contristar al Espíritu Santo. Y este diálogo acaba diciendo, fuera Satanás, no me tientes más. Y el diablo va a tener que huir de nosotros. ¿Dónde vemos nosotros este ejemplo? Lo vemos en José. En José con la tentación de la mujer de Potifar. Y voy a leerles también una parte del comentario de Matthew Henry. En Génesis 39:9 dice, no hay otro mayor, estas son palabras de José, cuando es tentado por la mujer de Potifar. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo pecaría contra Dios? Esto no piensa un pagano. Esto lo piensa una persona que está segura de su salvación. Yo soy de Dios. Yo le pertenezco a Él. Él me amó. Entonces, ¿cómo voy a pecar contra Él? Si yo no tengo esa certeza, vamos a ser débiles cuando nos tiente el diablo. Vamos a andar así como una oveja que está mareada. Y Henry comenta en esta parte de la siguiente manera, dice, el pecado es contra Dios, contra su naturaleza y su dominio, contra su amor, dice él. O sea, José veía que si pecaba, estaba pecando contra el amor de Dios. ¿Amor de qué? Amor salvífico. Y su propósito. Los que aman a Dios, por esta razón, odian el pecado. La gracia de Dios capacitó a José para vencer la tentación, eludiendo a la tentadora. No quiso quedarse a conversar con la tentación, sino que huyó de ella como quien escapa para salvar la vida. Si tenemos la intención de no hacer iniquidad, huyamos como un ave de la trampa y como un ciervo del cazador. Hermanos, José tenía la seguridad que él era amado por Dios
y que no debería pecar contra él, porque él, José, también amaba a Dios. Y acá nos acordamos, 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. ¿Y cómo demuestra Cristo Dios que me amó a mí? Porque el Padre dio a su Hijo y murió por mí. Yo sé, yo estoy seguro que soy hijo de Dios. Así que el diablo a mí no me va a venir con juegos, no me va a venir con tentaciones. Otro beneficio es la seguridad nos hará estar satisfechos aunque poseamos poco en el mundo. Mire, la seguridad nos hará estar satisfechos aunque poseamos poco en el mundo. El puritano escribe de esta manera: el hombre con seguridad tiene lo suficiente, posee las riquezas de los méritos de Cristo, una prenda de su amor, una fianza de su gloria, está lleno de la plenitud de Dios, dice con el salmista, Salmo 16, versículos 5 y 6, dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Jehová es mi porción. Recordemos esa enseñanza de Cristo. Yo me recordaba la enseñanza de Cristo acerca del rico y Lázaro. ¿Quién era el creyente y quién era el incrédulo? Donde Lázaro tenía el favor de Dios, pero él no poseía nada en este mundo. Tremendo, ¿no? Tenía el favor de Dios, pero no poseía nada en este mundo, ni siquiera su propia comida. Él comía lo que caía de la mesa del rico. Él no tenía ni un techo donde vivir. Y preguntémonos, ¿tenía Lázaro la seguridad de su salvación? ¿Ustedes qué creen? ¿Era Lázaro, el creyente, seguro de su salvación? Otra pregunta, ¿estaba satisfecho Lázaro con la salvación eterna como su porción? Pues yo creo que sí, hermanos. Acá podemos pasar hambre, desnudez, persecución, no sé, tantas cosas. Podemos tener no trabajo, nos faltará el pan, nos faltará mucha... Pero hay algo que no nos va a faltar. ¿Qué es? Cristo, nuestra porción. No tenemos pan en la mesa, pero tenemos el pan de vida. Eso, hermanos, es el beneficio de la seguridad de la salvación. La seguridad sostendrá el corazón en medio del sufrimiento. Cuando sabemos que Dios es nuestro y que somos de Dios, podemos ser capaces de reírnos de todos los problemas y nada nos dará temor. Durante el tiempo de las pruebas y las dificultades diremos junto con el apóstol Pablo: yo sé a quién he creído. ¿Estás enfermo? Tienes que decirlo. Yo sé a quién he creído. ¿Estás pasando aflicción en tu vida? Yo sé a quién he creído. Hermanos, nosotros somos peregrinos acá. Nosotros entendemos de que esta no es nuestra tierra, esta no es nuestra patria celestial, esto es el desierto. Y vamos a llegar a la tierra prometida en el momento en que Cristo venga o nosotros muramos. Pero ese es un beneficio de la seguridad de nuestra salvación. Que aunque estemos enfermos, aunque no tengamos trabajo, aunque sea la aflicción que tengamos, yo sé a quién he creído. Job también lo decía de esa manera. Él decía: yo sé que mi Redentor vive. ¿Sabe usted que su Redentor vive o duda? ¿Cómo está usted? ¿Usted sabe que su Redentor vive? Pues si usted sabe que su Redentor vive, y si usted sabe en quién ha creído, las dificultades nunca van a apagar su fe. Usted nunca va a llegar a un suicidio cristiano, esas cosas que están inventando ahora. No existe el suicidio cristiano. Porque usted dice: yo sé a quién he creído. No importa la situación que uno esté atravesando, no importa. El propósito, hermanos, de estas enseñanzas que nosotros hemos tenido acerca de la seguridad de la salvación no es el traer una seguridad falsa de salvación, sino el de autoexaminarnos. El propósito de probarnos para ver si estamos en la fe, no teniendo en cuenta en lo que hacemos en nuestra carne, sino en lo que Dios hace en nosotros por medio de su Espíritu
en una persona que Él salva, justifica y santifica, comenzando por el corazón, sus intenciones, sus inclinaciones, sus deseos. Yo le pregunto ahora, ¿le ha salvado Dios de sus pecados? Y con esta pregunta no hablamos de perfección, pues nos dolemos por no poder obedecer perfectamente, aunque el Espíritu ponga en nosotros el firme deseo de hacerlo. ¿Le ha salvado Dios de sus pecados? ¿Existen las marcas de santificación interna y externa en la vida de usted? Si no es así, es tiempo para buscar al Señor. Es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de buscar ayuda en Cristo. Clamar a Él. Decirle, Señor, sálvame, sálvame, Señor. No hay esas marcas en mi vida. Pero si usted es guiado por el Espíritu y presenta el fruto divino, que es en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad, como dice Efesios 5:9, debería orar a Dios para que su alma esté segura que ha sido verdaderamente amada por Dios y con amor eterno. Vamos a orar.